Ya, estamos online. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo y les damos una cordial bienvenida a este primer ciclo de charlas sobre biodiversidad y conservación. Nosotros somos Rizoma, somos un centro de estudios dedicado a la investigación y la difusión del patrimonio natural chileno. Y hoy día tenemos el placer de contar con la primera charla de la jornada, que va a estar a cargo de Reinaldo Vargas. Mi compañera les va a contar un poquitito acerca de Reinaldo. Buenas tardes a los asistentes. El día de hoy vamos a tener a Reinaldo Vargas, especialista en líquenes, curador del herbario de Federico Llojou en la Universidad Metropolitana en Ciencias de la Educación, donde también es académico. Candidato a doctor en Ciencias Biológicas en el área de Botánica de la Universidad de Concepción. Reinaldo ha trabajado en importantes investigaciones relacionadas a la caracterización de líquenes presentes en Chile, con especial énfasis en el estudio de la diversidad liquenológica, sistemática, historia evolutiva de la familia de los quitáceos. No sé, ¿cómo se dirá, Reinaldo? ¡Qué pillada! De los quitáceos. De los quitáceos. Se nos cayó Reinaldo de la reunión, parece. Ahí volvió. Ay, no, ahí se unió. Ah, sí, no. Y poder internet. Ya, bueno, sin más entonces vamos a dejar a Reinaldo, le vamos a agradecer nuevamente por colaborar con su presentación el día de hoy y le vamos a dar el paso. ¿Ya? Nos vemos en un ratito más, vamos a dejar un espacio para preguntas al final, así que cualquier pregunta pueden ir dejándola en el chat, nosotros las vamos a anotar y las leemos al final para que Reinaldo les pueda dar una respuesta a todas ellas. Adelante, Reinaldo. Súper, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. ¿Ya? Siempre es entretenido para mí hablar de mi trabajo, de aquello que hago en liquenología. Y voy a mostrarles un poquitito algunas de las cosas en las que estoy trabajando en este momento, que corresponden eminentemente al análisis de la distribución de los líquenes en Chile. ¿Ya? Esperemos que se cargue esto. Súper, ahí sí. Ya. Y el título de mi charla el día de hoy es ¿dónde están los líquenes? ¿Ya? Y hablar un poquitito de las nociones sobre la distribución de la diversidad actual conocida de líquenes en Chile y su distribución futura. ¿Ya? A ver si puedo sacar esto de acá. Perfecto. ¿Ya? Pero vamos a partir de lo básico. Vamos a partir primero conversando sobre qué son los líquenes, ¿ya? Y los líquenes son este conjunto de organismos que se caracterizan por presentar esta serie de morfologías inusuales, con una serie de pigmentos y coloraciones inusuales, y que por mucho tiempo fueron difícilmente clasificados, dada su condición dual muy marcada. Y esto es porque los líquenes, siempre se ha hablado de que, o desde que se les reconoce como tales, siempre se les ha descrito como organismos que son simbióticos, ¿ya? Como en una expresión de que son organismos que dependen de la interacción cercana de dos partes evolutivamente separadas para generar esta morfología o este individuo que nosotros estamos observando. ¿Ya? Y esa es una aproximación bien curiosa porque la realidad es que todos los organismos somos simbiontes de una manera u otra. ¿Ya? Por ejemplo, los humanos somos dependientes de nuestro microbioma para poder sobrevivir, ya sea en cosas súper mínimas, como por ejemplo poder digerir apropiadamente nuestro alimento. ¿Ya? Pero en el caso de los líquenes, ya es uno de los primeros ejemplos en organismos macroscópicos, ya observables al ojo desnudo, donde se empieza a ver esta dualidad, ¿ya? Y el gran conflicto está en esta asociación que tienen los líquenes, ya que son hongos, con organismos fotosintetizadores que en general vamos a denominar algas. ¿Ya? Acá nosotros tenemos cianobacterias, tenemos distintos grupos de eucariontes que son capaces de hacer fotosíntesis, pero que todos se engloban dentro del
título algas, ¿ya? Y de esta manera nosotros podemos pensar en los líquenes como un producto de esta interacción cercana entre estas dos partes, donde solamente en esta interacción, estando juntos, van a adoptar las morfologías que nosotros estamos viendo. Eso en relativamente fácil. En más difícil uno habla de que son hongos con estrategias ectomicorrícicas asociados a algas que pueden hacer fotosíntesis. Y esto es una noción que quizás es más compleja, pero difícilmente ayuda fácilmente a definir lo que es como grupo, pero sí nos da una idea de qué representan o qué expresión tienen en relación a esta interacción que poseen, ¿ya? Son un grupo súper interesante en este aspecto porque en la interacción nosotros tenemos que los hongos, como forma de obtener fuentes de carbono para producir energía, lo tienen que hacer a través de la absorción, ¿ya? Degradan materia orgánica de manera externa y la absorben. A diferencia, por ejemplo, de los animales, ya que los animales, ellos pueden ingresar esta materia orgánica al interior del cuerpo y degradarlo de manera interna. Y eso también se opone a esta otra estrategia que es la autotrofía, ¿ya? Donde los organismos pueden generar sus propias fuentes carbonadas para liberar energía, ya sea por fuentes químicas, ¿ya? Como por ejemplo por quimiosíntesis, o como fuente de energía en base a la luz y como sustrato agua y CO2, que sería el caso de la fotosíntesis. Y por tanto, nosotros tenemos que considerar que los líquenes, y cuando nosotros le damos el nombre a un líquen, estamos hablando del componente fúngico, del componente del hongo, ¿ya? Los líquenes, dentro de la escala evolutiva de los hongos, ¿ya? Están insertos dentro de los ascomicota y los bacillomicota, que son los dos grupos más derivados dentro de los hongos actuales, denominados los hongos superiores. Y es solo un grupo bien antiguo, estamos hablando de un grupo que tiene aproximadamente unos 600 millones de años, ¿ya? Ascomicota y bacillomicota. Y que es un periodo súper interesante porque cuando este grupo aparece históricamente, es temporalmente previo al movimiento de los organismos fotosintetizadores desde el agua hacia la superficie terrestre. Es decir, cuando las algas empezaron a salir del agua para convertirse en lo que ahora conocemos como plantas, los hongos ya se habían movido a la superficie terrestre, ¿ya? Y eso es súper interesante porque se condice con lo que ocurre en diferentes grupos, como por ejemplo acá nosotros tenemos la diversificación de bacillomicota y ascomicota, que acá está escalado temporalmente a un periodo mucho más previo, ya hace aproximadamente 1 billón de años. Pero en esta escala se sigue mostrando que la diversificación de los grupos superiores de hongos ocurre previo a la diversificación de algas, ¿ya? Perdón, de las plantas terrestres, separándose de las algas, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos estas diversificaciones de los grupos de hongos a la par un poquitito con la de los grupos de algas, lo que nos habla de que potencialmente nosotros podríamos pensar de que diferentes grupos fúngicos adoptaron estrategias de interacción cercana con algunas de estas algas y pudieron haber potenciado el movimiento hacia el ambiente terrestre, ¿ya? Ayudando a estas algas a contravenir aquellas limitaciones que podían obtener desde el medio externo, ¿ya? Si nosotros pensamos en un alga, piensen en cualquier alga, y quizás podemos utilizar el ejemplo de una alga macroscópica, algo como el cochayuyo. Nosotros no tenemos ningún tipo de especialización de tejidos, no tenemos estructuras para conducir agua, no hay ni siquiera una epidermis que proteja del medio externo, ¿ya? Porque el cambio del aire al agua cumplía todas esas funciones en las algas, ¿ya? Y por tanto, cuando empiezan a salir o empiezan a vivir en ambientes donde hay una mayor radiación solar, tienen que desarrollar una serie de estrategias de protección para poder sobrevivir, y muchas de esas estrategias nosotros ya las encontramos en los hongos. Entonces, en cierta medida, existe toda una noción de que potencialmente la transición desde el ambiente acuático hacia el ambiente terrestre fue facilitada por la presencia de diferentes grupos fúngicos. Estas interacciones resultan en un registro fósil bastante rico, ¿ya? Pero interesantemente, a nivel de líquenes, nosotros tenemos algunos fósiles comprobados
que aparecen después de hace unos 500 millones de años atrás, ¿ya? Esto es una fecha relevante, ¿ya? Al igual de los 600 millones de años atrás que les mostré antes, porque este es el periodo entre 450 y 550 millones de años atrás, donde comienza la conquista del ambiente terrestre, donde nosotros tenemos la aparición de los primeros grupos primitivos de plantas terrestres. Es decir, cuando ya las algas empiezan a salir del agua y se empiezan a establecer en el ambiente terrestre, potencialmente ayudada por hongos, ¿ya? Nosotros tenemos además la aparición de los primeros registros fósiles de líquenes, ya comprobadamente de líquenes. Y esto es súper interesante porque soporta en cierta medida este relato de que las plantas aparecen producto de la interacción que desarrollan con diferentes grupos de hongos, quienes ya estaban utilizando el ambiente terrestre. Esto se soporta aún más con trabajos recientes, toda una gran filogenia, ¿ya? Pero lo único que hay que mirar acá es que en esta ramita acá, donde está marcado con esta flecha súper grande, tenemos nosotros la diversificación de los grupos más modernos, o particularmente de un grupo dentro de los ascomicetes que son las pecisomicotinas, que diversifica justamente previo a esta transición al ambiente terrestre, ¿ya? Acá aproximadamente unos 450 a unos 550 millones de años, dando origen a las plantas terrestres. Y es en este mismo periodo donde además nosotros tenemos la aparición de los linajes, donde tenemos el origen, por ejemplo, de las micorrizas arbusculares, ¿ya? Y eso es porque empiezan a aparecer las primeras plantas terrestres y por tanto los primeros hongos que empiezan a desarrollar esta interacción. Me disculpas un momento. No puedes abrir la puerta así, ¿no? Hola, perdón, sí, es que justo tocaron mi puerta. No, tranqui. O sea, sí. Estamos en la modalidad online. Claro, entonces nosotros tenemos la aparición de estos primeros linajes de lo que vamos a denominar como las micorrizas arbusculares, y que surgen además en un periodo bastante cercano a la transición desde el agua hacia el ambiente terrestre. Entonces, acá viene una noción súper interesante que si nosotros empezamos a ver las interacciones que tienen los diferentes grupos de hongos, ¿ya? Y sus estrategias ecológicas. Y acá estamos hablando de la formación de micorriza, estamos hablando de la formación de, endomicorrizas, ectomicorrizas, tenemos los hongos que son saprófitos propiamente tal, que se dedican a degradar materia orgánica. Y todas esas son estrategias ecológicas, ¿ya? Aquellos hongos que se convierten en parásitos de algunas plantas de manera interna en sus tejidos, otros que se vuelven degradadores de materia orgánica viva, otros de materia orgánica muerta. Y una de las estrategias es la estrategia liquenizada, una estrategia sobre los líquenes. Entonces, para seguir andando en el concepto de líquen, hay que entenderlo como una estrategia ecológica desarrollada por distintos linajes de hongos. Y una de las cosas más interesantes de esto es que uno putativamente podría considerar que el movimiento de las algas hacia el ambiente terrestre pudo haber sido mediado por un protolíquen, es decir, algún tipo de interacción alga-hongo que favoreció la sobrevivencia de ambos. En el caso del alga, entregando una serie de condiciones que favorezcan la sobrevivencia a las condiciones de deshidratación que están asociadas a estar fuera del agua, de sobreexposición solar y de dificultades para la mitigación del calor. Todo esto controlado por el hongo. Y en el caso del hongo, la mantención de un ciclo de vida que está determinado también por una saprotrofía, es decir, están consumiendo materia orgánica, pero controlada, sin matar a las algas, sino que consumirlas lentamente. Y eso es básicamente esta interacción liquénica, ya es una estrategia del hongo donde tiene encapsulados grupos de algas. Estas algas están viviendo, pero toda la energía que producen se va básicamente a como una sustancia extra porque pueden vivir con el mínimo, porque el hongo
está entregando toda la protección y está entregando todas las condiciones de respuesta al ambiente que no está haciendo esta alga, ¿ya? Esa es una potencial estrategia que se pudo haber mantenido en el tiempo. Ya vamos a ver que la estrategia liquenizada no es una cuestión que esté transversal en todos los grupos de hongos, sino que está más o menos agregada. Pero otras estrategias ecológicas de interacción con plantas están súper dispersas a lo largo del árbol de la vida de los hongos, ¿ya? Lo que nos habla de que la interacción planta-hongo ha modificado la superficie terrestre. Quizás no el mismo impacto de cuando, por ejemplo, aparece la fotosíntesis y cambia la atmósfera completamente, pero sí cómo se han diversificado aquellos grupos de organismos que vamos a considerar como dominantes en los ambientes terrestres, que serían las plantas, ¿ya? Otro ejemplo de esto es que, por ejemplo, si nosotros vemos los grupos más primitivos, en la parte más basal de lo que consideramos el árbol de la vida de los hongos, donde tenemos los Chytridiomycetes, que son hongos acuáticos, estos en muy raras ocasiones se ha visto que generen interacciones con algas que no sea el intentar comerlas directamente, ¿ya? ¿Cómo se presentan estas interacciones en el árbol de la vida? Es súper interesante. Estos son los diferentes grupos principales de hongo a nivel de órdenes. Y tenemos por acá a las distintas estrategias, donde tenemos aprotrofía, donde tenemos liquenizados, parasitoides de alga, ya otras asociaciones con plantas y asociaciones de qué tipo parasíticas con animales. Ya están acá en 3 grupos, en algas, plantas y animales. Y vemos que en realidad todas las estrategias están súper diversificadas en los distintos grupos. Y la que más nos interesa es la de esta banda, ¿ya? Entonces nos muestra en este caso que en este linaje nosotros tenemos algunos representantes que presentan la condición liquenizada, es decir, que forman interacciones con algas. Lo mismo acá en los agaricomycetes, ya que son el grupo donde más típicamente nosotros vamos a pensar en un hongo, ya, porque normalmente presentan, o una parte importante de ellos presentan estas morfologías de seta con sombrero, etc. Pero la gran mayoría de los líquenes son ascomycetes, ¿ya? Y donde acá es donde nosotros tenemos concentrada la condición liquenizada. Entonces, evolutivamente esto es súper interesante porque si tenemos que los líquenes actuales están fuertemente concentrados en algunos linajes, pero tenemos algunos linajes más antiguos o más profundos en el árbol de la vida y más separados entre sí, que tienen también parcialmente esta estrategia, nos puede decir que potencialmente esta es una estrategia antigua que se ha conservado en algunos linajes y que en el caso particular de los ascomycetes, en algún punto reciente, que eso se estipula más o menos con la diversificación de las pesisomicotinas, que eso ha sido unos 400 millones de años atrás, que es cuando básicamente se estaban separando los grupos algales de los grupos de briófita y ya las plantas con tejidos vasculares. Acá nosotros tenemos otra diversificación del grupo, ¿ya? O por lo menos de la ganancia de la estrategia. Lo que es súper interesante porque nos habla que en realidad existe cierta señal evolutiva en la mantención de la estrategia liquenizada, pero en realidad es una estrategia que potencialmente pudo haber sido muy antigua y que se ha ganado y perdido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia evolutiva de los hongos, ¿ya? Y así nosotros derivamos en una serie de morfologías que le son únicas a este grupo. Ya nosotros no vamos a encontrar hongos que normalmente presenten estas morfologías y en general vamos a encontrar que es la parte fúngica la que entrega buena parte de la morfología del hábito, ya donde acá nosotros tenemos un líquen que está formado por un hongo que es un ascomycete. Y acá nosotros tenemos un líquen formado por un hongo que es un basidiomycete. Quizás de la fotografía no se puede distinguir en este caso, pero acá nosotros tenemos pequeñas proyecciones, quizás ese pequeñito de ahí se ve, en forma de trompeta, que corresponden a podecios, ¿ya? Y estos tienen una morfología y una estructura muy cercana a los cuerpos fructíferos de los hongos, las setas propiamente tales, y este es un basidiomycete. Y en muy raras ocasiones nosotros vamos a tener que va a ser el componente algal, el que va a tener una mayor biomasa total proporcional,
y va a otorgarle la forma al líquen, que sería, por ejemplo, en el caso de un Coenogonium acá, que tiene este aspecto como de alga, donde de hecho es una alga verde, una clorófita, que pertenece al reino Plantae, que forma básicamente la columna de este líquen, y los hongos se presentan envolviendo a estas células algales, dándole una suerte como de coraza, ¿ya? Y por tanto, acá la alga crece de la forma en que crecería esta alga, y esporádicamente uno encontraría los discos, que es donde se está produciendo las esporas del hongo, dispersos sobre esta estructura de aspecto como de césped. Este es un líquen súper pequeñito, en este caso en el de la fotografía, ya que acá al ladito nosotros tenemos una serie de hepáticas talosas que son de muy pequeño tamaño. Estamos hablando que esta no tiene más de 1 centímetro. Y así, en cierta medida, uno podría pensar que los líquenes son hongos que han descubierto la agricultura, ¿ya? O simplemente, si uno lo ve como de esa perspectiva de aprovecharse uno del otro, podríamos pensar en incluso algas que han desarrollado arquitectura, porque el hongo es el que está enfrentando las condiciones ambientales, mientras las algas están súper bien sobreviviendo dentro del hongo. Normalmente, en organismos eucariontes más sencillos, unicelulares o coloniales incluso, nosotros tenemos que la reproducción sexual, ¿ya? Ocurre principalmente cuando las condiciones ambientales son más o menos restrictivas o estresantes, ¿ya? Y como una suerte como de respuesta al estrés ambiental para prepararse para aquellos cambios que provengan desde una perspectiva generacional, ¿ya? Y eso hace que es más común en muchos grupos que la reproducción sea de estilo asexual, ya por mitosis simple o fisiones, dependiendo del grupo. Y por tanto, las algas que están dentro del talo de un líquen se ha visto que en general se reproducen de manera asexual, y así que uno tiende a tener algunos grupos clonales, pero tampoco hay que verlo como esto, una relación uno a uno, no es como una alga se asocia con un hongo y se forma un líquen, sino que hay algunos hongos que para llegar a su madurez y poder reproducirse tienen que asociarse a algas. Y normalmente estas algas están reproduciéndose de manera interna, de forma asexual, porque están súper bien. Se ha visto evidencias de reproducción sexual, particularmente se han encontrado espermátidas en algunos casos, pero una condición más o menos rara en realidad, y eso habla también como de condiciones ambientales que no son las más propicias para el desarrollo del talo, entonces las algas se están preparando para arrancarse. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta simbiosis? Bueno, dijimos hongos, ¿ya? Que son los que aportan con la mayor parte de la biomasa, que se van a denominar micobiontes en general, y la gran mayoría de los casos son ascomicetes y en muy pocos casos bacillomicetes. Y al componente fotosintetizador se le denomina el fotobionte, ya que en general este es el componente fotosintetizador primordial o primario. Y eso porque una misma especie o un mismo individuo, digámoslo así, un mismo individuo de un líquen que nosotros podemos ver en un tronco, puede tener un fotobionte principal que va a ser un alga, ¿ya? Que va a ser el alga de la especie 1, pero entre las células de esa alga nosotros podemos encontrar otras células de otra alga que también está viviendo ahí, pero no es el alga primordial. ¿Ya? Y eso es porque en realidad en muchos casos nosotros no vamos a encontrar una especie de alga, sino que vamos a encontrar varias especies de algas que están conviviendo dentro de este talo, ¿ya? Y al mismo tiempo, en el caso de los hongos, la reproducción en hongos es bastante más compleja de lo que ocurre, por ejemplo, en animales, que sería nuestro ejemplo más cercano y el estilo de reproducción al cual estamos más acostumbrados. Porque en una misma hebra de hongo, que se denomina IFA, que es el tipo celular de un hongo, nosotros podemos encontrar más de un genoma, ¿ya? En distintos núcleos dentro de esa misma célula. Y eso es por una característica que tienen los hongos, que se pueden fusionar las células, pero no se fusionan los núcleos y por tanto no entran en conjugación todavía.
Eso, y también se ha visto que diferentes especies de líquenes pueden fusionarse a medida que van creciendo, pues, distintos individuos de una misma especie, por supuesto, pueden fusionarse para generar un talo muchísimo más grande coalescente. En el caso de los fotobiontes, tenemos una amplia variedad de representantes conocidos, pero la gran mayoría se reducen a cianobacterias, ya que son bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis, y a clorofitas, ya que son de las algas, son las más cercanamente emparentadas a las plantas terrestres y que incluso en la visión actual de la denominación de los reinos serían parte del reino plantario. ¿Cómo lucen por separado? Bueno, yo ya les mencionaba que los hongos que forman líquenes necesariamente tienen que estar asociados a las algas para lograr estar en condiciones maduras y poder reproducirse, pero se pueden mantener en cultivo, lo que es relativamente fácil. Lo mismo cultivar las algas, que lucen más o menos así. Este es el micobionte de una especie que se llama Santoria parietina, ese es el nombre del hongo. Y este es un fotobionte o un alga que se llama Trebuchia arboricola. Pero uno los combina y se generan nuevas morfologías que pueden sobrevivir en condiciones que no son propias para ninguna de las dos fases por separado, ¿ya? Nunca nosotros vamos a encontrar macroscópicamente un hongo que forma líquenes viviendo solo, ¿ya? Eso es porque simplemente no pueden. Porque toda la estrategia que han desarrollado para obtener energía es en asociación con las algas que viven dentro de ellos, ¿ya? No pueden producir metabolitos que degraden materia orgánica de manera externa como para sobrevivir temporalmente. Entonces, ¿cómo se establece esta asociación? ¿Ya? Primero, nosotros tenemos que tener un filtro por la cercanía espacial y temporal. Ya tienen que coexistir. Ya esto le vamos a denominar la disponibilidad de los fotobiontes, que es un área de estudio súper interesante, una perspectiva ecológica, porque tenemos que filtrar que una especie de hongo pueda llegar como una espora a un ambiente donde potencialmente existan algas que puedan asociarse a ese hongo para formar un líquido, ¿ya? Donde la no asociación deriva en la muerte, pero una asociación puede ser inicialmente inespecífica, ¿ya? Y ahí viene un concepto que se denomina la especificidad de los micobiontes, y esto tiene que ver si estos dos elementos, el hongo y las algas, son genéticamente compatibles, ¿ya? Y eso es porque a los hongos que forman líquenes no les sirven todas las algas, no les sirven todas las micros, y lo mismo pasa para las algas, ¿ya? La mayoría de los hongos son más bien amplios en su selección, hay muchas algas que les sirven, hay otros que son más específicos, y lo mismo pasa con las algas, ¿ya? Porque esto va para los dos lados. El alga también tiene un espectro de potenciales hongos que forman líquenes con los cuales se puede asociar, ¿ya? Y si son ecológicamente óptimos y compatibles, se va a solapar el rango de algas con las cuales se puede asociar ese hongo y se va a solapar el rango de hongos con los cuales se puede asociar esa alga, y eso nos puede dar a un estado pobre, quizás, de parasitismo, si es que no son completamente compatibles, o si el solapamiento es muy bajo de este diagrama de Venn de socios compatibles que estoy sugiriendo, y que le puede dar un rango de tiempo vital a ese hongo para poder encontrar una asociación más aceptable. Pero si resulta que el solapamiento es óptimo y pasan por este filtro ambiental, pasan por este filtro genético y pasan por este filtro espacio-temporal, nosotros tenemos la formación exitosa de un líqueno. Lo más interesante de todo esto es que a pesar de, por ejemplo, acá que nosotros podemos ver el hongo y el alga cultivados de manera muy sencilla, es tremendamente difícil cultivar líquenes en el laboratorio. Y eso es porque algo nos falta de esta interacción, ¿ya? Y eso es algo que ha tomado cierta primicia en el último tiempo, simplemente porque hay una confirmación más efectiva de esta situación, que es la participación de otros componentes dentro de este individuo, formando el holobionte que vamos a denominar. Uno de esos casos es la presencia de segundos simbiontes, como por ejemplo en el caso de los cefalódeos acá, ¿ya? Que este es un líquen donde el cuerpo del líquen está formado por un hongo, por una serie de algas, y nosotros tenemos estas acumulaciones de colonias de cianobacterias
¿ya? Que permiten la sobrevivencia de estos líquenes en ambientes donde la disponibilidad de nitrógeno, por ejemplo, es muy baja. Pero también nosotros vemos que dentro de los líquenes existe toda una diversidad de grupos bacterianos que están interactuando o quizás participando como puente entre las necesidades metabólicas de los hongos y las necesidades metabólicas de las algas, ¿ya? Porque esta es la parte interesante, no es solamente que el hongo esté parcialmente parasitando, que sea un parasitismo controlado del alga, sino que hay una interacción, un traspaso de recursos, ¿ya? Y eso deriva en la generación de productos secundarios, que son resultados del metabolismo, que son propios de los líquenes, ¿ya? Y probablemente la presencia de esta comunidad bacteriana favorece también la sobrevivencia de los talos completos, ¿ya? Entonces hay varios estudios más o menos antiguos, de hace ya varios años atrás, que hablan de la presencia o del estudio de la diversidad de bacterias que están asociadas a los líquenes, y que esto era algo relativamente importante de ver desde la perspectiva de que básicamente todos los organismos vivos están asociados a bacterias, ¿ya? Y que por tanto quizás ese era el componente o esa es la diversidad que nosotros nos estábamos viendo al tratar de entender cómo funcionan los líquenes fisiológicamente. Porque eso es lo interesante. Como no podemos cultivarlos en laboratorio, hay muchos aspectos específicos de su biología que tienen signo de pregunta, a los cuales no tenemos mucha claridad. Y así surge, después de un trabajo súper interesante publicado por Toby Spivil por ahí por el año 2016, donde rompe con este modelo casi dual, donde nosotros teníamos el hongo y el alga y eso nos daba un líquen, sino que a un modelo más tripartito, de manera más consistente, donde tenemos nosotros hongo, tenemos alga y tenemos un microbioma que deriva en la aparición de un líquen propiamente tal. Y sobre eso nosotros tenemos las modificaciones de este microbioma dado por las restricciones ambientales, ¿ya? Nosotros sabemos que todos los organismos, para poder sobrevivir, deben tener un rango de adaptación y un rango de flexibilidad para sobrevivir en los ambientes donde están, ¿ya? Entonces, al parecer, toda esta combinatoria, que suena súper lógica, pero que ha tomado mucho tiempo llegar a confirmarla, es la que determinaría por qué, básicamente, podemos encontrar líquenes en todas partes, desde el nivel del mar hasta los 7.500 sobre el nivel del mar, y desde los trópicos hasta los 89 grados sur, pero no los podemos cultivar, ¿ya? Y tiene que ver con esta complejidad de elementos que realmente no estamos viendo. ¿Qué sabemos de la exploración liquenológica en Chile? ¿Ya? Chile ha sido súper atractivo para mucha gente por su particular geografía y por la particularidad de los múltiples biomas que tiene presente. Pero también ha sido una cosa más bien accesorias, ¿ya? Porque, por ejemplo, las primeras colectas que se hicieron en Chile fueron en el periodo de las grandes exploraciones para tratar de circunnavegar el mundo o encontrar nuevas rutas comerciales. Y por tanto tenemos harta información de colectas que se hicieron, por ejemplo, en Magallanes, las más antiguas siendo aproximadamente 1767, pero no existe una noción específica de las localidades particulares, sino que nos pudimos bajar, colectamos algo y quedó como Magallanes. Y por tanto tenemos toda esta historia súper antigua de colectas, ya, pero también mucho de ese material original se encuentra en otras partes del mundo porque, bueno, proviene de estos grandes viajes de exploración. Y hay una serie de personajes que a lo largo de la historia botánica de Chile han participado o han hecho colectas que han sido relevantes y han hecho aportes relevantes a la diversidad conocida. Entre ellos está Karl Skogsberg, ¿ya? Con toda su exploración que hizo en Chile. Tenemos a Veli Räsänen, a Rolf Santesson, que fueron dos personajes, uno finlandés y otro sueco, que hicieron un paso importante por Chile y Argentina, y cuyos trabajos cimentaron la base del conocimiento que nosotros tenemos de esta diversidad. Previo a eso, por supuesto, tenemos nosotros el trabajo de Montagne en la historia física y política de Chile, que fue preparado por Claudio Gay, pero en ese tiempo Claude Montagne era el curador de las criptógamas, es decir, las plantas que, bajo esa visión, las plantas que no tienen flores, en el Museo de Historia Natural de París, ¿ya? Entonces él hizo la revisión de las algas, de los briófitos y de los hongos y líquenes, ¿ya?
Y en ese trabajo menciona 80 especies para Chile, ya que es la primera gran trabajo recopilatorio de la diversidad de líquenes conocidos para el país. Luego tenemos otros personajes relevantes como Jorge Redón, Carol Dodge y Gerhard Vollmann. Redón y Vollmann fueron estudiantes y maestros, respectivamente. Gerhard Vollmann, un investigador alemán, se instala en Chile aproximadamente en los años, a mediados de los años 60. Y hasta donde entiendo, se fue del país previo al golpe militar, ¿ya? Trabajó en la Universidad de Chile y en ese periodo también participó en la formación de quien sería uno de los grandes liquenólogos chilenos, don Jorge Redón, quien a su vez fue parcialmente mentor de quien aparece en esta fotografía, que es doña Wanda Quiló, que es una de las más importantes liquenólogas chilenas, que ha trabajado arduamente en la caracterización de la química de líquenes, así como de patrones de distribución de especies y mucho trabajo florístico, y fue punta de lanza para favorecer la visita de múltiples investigadores que hicieron grandes aportes a la liquenología chilena. Wanda en este momento, si no me equivoco, debe tener 92, 93 años. Y bueno, gracias a la pandemia hace rato que no la he podido visitar. Pero ¿qué sabemos de la distribución de los líquenes de Chile? Ya después de hacer como toda esta perspectiva, ¿ya? Hay un checklist, que es un listado del número de especies que hay, que fue publicado en el año 98, donde se habla de unas 1.400 especies, con unas 200 especies de hongos liquenícolas, que normalmente se consideran juntos porque son hongos que son específicos parásitos de líquenes. Pero previo a esto, por ahí por el año 1995, Gerhard Vollmann publica una proyección basada en sus propias observaciones, donde dice que aproximadamente la diversidad de líquenes en Chile debe ser unas 2.500 especies, ¿ya? El año 2019, ¿ya? Parcialmente financiado por el Ministerio del Medio Ambiente, junto con un colega, Pablo Sandoval, estuvimos trabajando en la actualización de este checklist, cuya versión preliminar se encuentra la pueden encontrar en GEDIF, que fue subida a principios del año pasado, donde en esa versión se habla o se recopila información de 2.142 especies, ya un aumento de casi el 70%. Y bajo esa caracterización nosotros estamos asumiendo cerca de un 94% de la concreción del total de especies potencialmente presentes en Chile. Trabajando en ese checklist y sumado a un trabajo ya previo de acumulación de registros, de observaciones, empecé a trabajar en la generación de una base de datos de registros de localidad, ¿ya? Y lo que vemos nosotros en este gráfico es una caracterización de esa base de datos donde al menos en esta versión tiene un poquito menos de 40.000 registros, donde se consideran, si no me equivoco, son 2.016 especies, ya del total de 2.142 especies que han sido mencionadas para el sitio. Y cuya proyección, basada en los números que tenemos, habla de que es potencialmente posible, con una alta probabilidad, es que la riqueza de líquenes sea efectivamente cercana a unas 2.500 especies, si nosotros conectamos el número de registros versus el número de especies y la tasa de descubrimiento de nuevas especies, ¿ya? Lo que todo, por supuesto, es hipotético, ¿ya? Porque puede ocurrir que muchas especies que creemos que las conocemos bien, en realidad son un cúmulo de especies y por tanto los números se pueden disparar rápidamente. Todos estos registros, esto es un número antiguo, acá habla de 33.000 registros, son en realidad casi 40.000 registros. Están distribuidos de esta manera a lo largo del territorio nacional, ya incluyen Rapa Nui, Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk. Y podemos ver que están fuertemente concentrados en la parte sur de Chile, en la región de Aysén, en las zonas donde tenemos acceso, y lo mismo en la zona ya más conectada de Chile, siguiendo por todo lo que reconocemos como el bioclima mediterráneo, por la costa del desierto de Atacama, y recién moviéndonos hacia el interior de la región de Coquimbo.
Y por tanto, esto inmediatamente les tiene que decir de que la distribución de los registros no es homogénea, por supuesto. Ya nosotros tenemos acá toda esta parte del norte de Chile, donde la información está súper dispersa, y distintas zonas de la región de Aysén, por ejemplo, y la región de Magallanes, donde no tenemos información, y eso es porque acá no hay caminos, acá están los campos de hielo norte, y por acá están los campos de hielo sur, y no hay caminos, ¿ya? Y por tanto existe un registro tendencioso a la capacidad de acceso, por supuesto, ¿ya? Pero esto nos habla de que más o menos existe una base de datos relevante en el número de registros que se puede utilizar. Si nosotros tratamos de analizar la distribución de la riqueza más allá de estos registros, y si hacemos, por ejemplo, cuadrillas de 0,5, perdón, de 0,1 grados, ¿ya? Nosotros tenemos que las mayores riquezas, solamente en la parte continental, acá no estoy considerando Juan Fernández, se concentran en la región de los lagos, ¿ya? Particularmente en el sector de la cercanía de Panguipulli, que es un poco más al norte, pero también estamos hablando acá del Parque Vicente Pérez Rosales, estamos hablando de Alerce Andino. Ahí es donde tenemos una concentración de registro y una concentración de riqueza, ¿ya? También tenemos una concentración de riqueza en todos los alrededores del sistema montañoso donde está el Parque Nacional Fray Jorge, en la cercanía ¿cómo se llama? Acá, la Laguna San Rafael, y también acá en las cercanías, por supuesto, de Torres del Paine, y acá en las cercanías y alrededores de Punta Arenas, y en el pedacito más austral de lo que sería Tierra del Fuego para nosotros, ¿ya? Ahora, esto es simplemente hacer estas cuadrillas y contar el número de especies, pero si nosotros utilizamos una proyección que es utilizada, por ejemplo, por la Asociación Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, nosotros tenemos que podemos utilizar los puntos de presencia de distintas especies y hacer unos polígonos, ¿ya? Y esa proyección nos permite estirar un poquitito la presencia, asumiendo, por supuesto, que en todo el área que se genera de este polígono, nosotros tenemos potencial presencia de la especie. Entonces ahí se suaviza un poco el patrón que está marcado fuertemente por los lugares donde podemos ir a colectar, y nos entrega un patrón un poquitito más suavizado y más disperso, que nos muestra que toda la región de la Araucanía y hasta los lagos tiene una alta diversidad. Lo mismo en la costa de la zona central, acá en los alrededores de Valparaíso, y en la parte... Sí, esto es la región de Valparaíso eminentemente. Y que se extiende por la parte mediterránea de la costa del norte de Chile, ¿ya? Entonces la parte costera del desierto de Atacama, con las menores diversidades conocidas, por supuesto, en la parte alta de la cordillera, en el desierto de Atacama, la parte más alta andina, pero por supuesto, de entrada uno tiene que asumir de que acá puede haber un efecto del muestreo únicamente para poder tener buenas nociones sobre la potencial riqueza que hay ahí. Entonces, con esta base de datos, yo dije, en realidad se podría hacer algún tipo de análisis de la distribución espacial, pero lo primero es tratar de pensar cómo afecta la cercanía a ciudades, a los caminos, y a los aeropuertos para esta evaluación. Asumiendo, por tanto, que cualquier modificación de este estilo hay que tenerla en consideración cuando nosotros hacemos los modelados, ¿ya? Y esto nos muestra que existe una tendencia a colectar en lugares que están fuertemente cercanos a ciudades, y eso se asocia al acceso, ¿ya? Entonces, acá queda súper claro que en realidad estamos colectando, o la información que se tiene es... no está dentro de una grilla sistematizada, sino que es más bien oportunista, ¿ya? Pero que nos entrega información interesante para decir, bueno, en realidad esto nos habla de que realmente va a poder conocer bien toda la diversidad conocida en Chile, todavía nos falta explorar harto. ¿Cómo se presenta la riqueza a nivel latitudinal? ¿Ya? Esto es simplemente contar el número de especies a nivel de regiones en este caso, y vemos que existe una tendencia al incremento del número de especies, con un fuerte efecto de aumento de la riqueza en la región de Valparaíso y la metropolitana. Y esto está pasado a mí porque como yo vivo en estos sectores tengo acceso a poder colectar y mayor información,
pero al mismo tiempo está inflado porque dentro de la región de Valparaíso está considerado Juan Fernández y está considerado Rapa Nui, ¿ya? Y en el caso de Juan Fernández nosotros tenemos una alta diversidad en un espacio reducido y que tiene elementos biogeográficos que no se comparten necesariamente con el resto del continente, ¿ya? Y naturalmente una de las mayores riquezas la tenemos en la región de Magallanes, pero eso puede venir de la mano simplemente porque tenemos una mayor experiencia en la colección, hay una gran cantidad de información para el sector y es tremendamente atractivo no solamente para los exploradores que se han establecido en Chile, sino que para gente que trabaja en el estudio de la diversificación de las biotas antárticas. Entonces lo utilizan como un punto de conexión con la biota que podemos encontrar en la península antártica también. ¿Cómo se presenta esta riqueza a nivel de macroclima y bioclimas? ¿Ya? Los patrones más o menos se mantienen, el Mediterráneo y el templado son súper ricos, ¿ya? Y acá se repite básicamente el patrón de manera más sencilla. Y acá en el templado podemos ver que este patrón de la presencia de la riqueza, de una gran riqueza acá en el sector costero que se extiende hasta la península de Mejillones, acá en Antofagasta. Ahora, si nosotros queremos modelar esta riqueza en relación a la latitud, vemos que en realidad no hay una tendencia muy marcada con un incremento de la riqueza en asociación a la latitud. No obstante, ya sí podemos en cierta medida explicarla basado en los datos que tenemos, pero en realidad toda la diversidad la podemos explicar únicamente por un factor de latitud, ¿ya? Pero esta es como la línea de tendencia, ¿ya? Un incremento para la zona central, que luego más o menos se mantiene hasta el extremo sur. Pero de nuevo, esto puede ser un efecto de la escasa exploración que tenemos en las zonas interiores del norte de Chile, ¿ya? Y acá el efecto que genera la presencia de las diversidades conocidas para Juan Fernández y Rapa Nui, versus aquello que conocemos de Magallanes. Ahora, también con estos datos se pueden hacer distintos modelos de evaluación espacial, ¿ya? Y acá utilizamos dos estrategias. Se modeló la distribución de las especies en Chile utilizando un modelamiento de nicho, que luego se apiló para formar modelos apilados de nicho. Y por otro lado, se calcularon riquezas locales, por ejemplo, en cada una de estas gradillas que hicimos, y utilizamos las mismas variables bioclimáticas para tratar de modelar o tratar de explicar la riqueza presente en ese punto, ¿ya? Entonces, por un lado, modelamos las presencias y por otro lado, modelamos las riquezas, ¿ya? Para poder estimar si podemos conocer más o menos cuál es la potencial riqueza que podemos encontrar en distintos lugares de Chile, de los cuales no tenemos mayor información. Y las estrategias se denominan modelos apilados de especies, es SDM, y los modelos ecológicos o macroecológicos, ¿ya? Y acá podemos ver que si miramos solamente la riqueza en forma de estas grillas, ambos modelos entregan más o menos información semejante. No obstante, los números son distintos, ¿ya? Y acá se ve que los modelos macroecológicos son más cercanos a los números reales, no así los modelos apilados de especies, ¿ya? Que nos entregan números totales de especies más reducidos. Pero esto no es sorprendente porque en este caso, cuando nosotros hacemos este modelo, los números de riqueza son obtenidos de esta figura. En cambio, para los modelos apilados de especies, lo que nosotros utilizamos son las presencias, ¿ya? Entonces, la forma en que están proyectados son distintos y por tanto es esperable que estos modelos macroecológicos sean más cercanos a esta grilla, en tanto que estos otros modelos sean un poquitito más disímiles en su proyección, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros utilizamos estos modelos con las áreas de ocupación? ¿Ya? La situación es más o menos parecida, donde en este caso vemos una mayor semejanza incluso entre estos modelos extendidos versus los modelos macroecológicos, ¿ya? Pero la única forma de realmente estar seguro es haciendo los cálculos y vemos que en realidad los modelos apilados de especies son más semejantes a lo observado que los modelos macroecológicos, ¿ya? Que tienen un R cuadrado de 0.16, en cambio que en el caso de los modelos apilados es de 0.49, ¿ya? No son súper altos, y eso puede ser un efecto de la cantidad de datos que tenemos, pero en realidad nos dicen que esta estrategia, esta de acá, está explicando de mejor manera aquello que estamos observando, ¿ya?
También podemos estimar las áreas de endemismo, que nos dice dónde vamos a encontrar una mayor proporción de especies que viven o que tienen una restricción, un área reducida de extensión en Chile. Y vemos toda la costa del norte de Chile, partes interiores de la zona mediterránea y también en el extremo austral, ya aquellas cosas que viven ya en aquello que en algún momento se denominaba como un ambiente más de características boreales. ¿Cómo se ve el escenario futuro? ¿Ya? Si miramos nosotros los modelos apilados de especies que nos están entregando información más cercana a la realidad, podemos ver que existe un cambio en la distribución de la riqueza, ¿ya? Donde nosotros tenemos un coeficiente de variación de este estilo, donde las mayores variaciones las vamos a ver en las zonas interiores del altiplano, también en la zona centro-sur, particularmente en las cercanías de Concepción y todo lo que es Nahuel Buta ahora, ¿ya? Y en la zona de los valles más bajos dentro de la región de Aysén, ¿ya? Donde vamos a tener una mayor variación con una mayor ganancia de especies en este caso, ¿ya? Si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, vamos a ver que la mayor ganancia se va a presentar en un tiempo futuro, ya esto está modelado al año 2070, una mayor ganancia de especies en la parte interior del altiplano, con una mayor ganancia también en la zona de Nahuel Buta, con una pérdida de especies en la zona de la región de Aysén, la parte costera del norte de Chile y en la región de Magallanes, ¿ya? Y esto se podría explicar por el cambio de las condiciones climáticas que favorecerían una mayor frecuencia de precipitaciones en la parte norte de Chile, favoreciendo que se instalen nuevas especies, pero esto en las partes altas del altiplano, ¿ya? Y en las partes bajas con una reducción de las precipitaciones y de los eventos de neblina, potencialmente la desaparición de toda la riqueza que está asociada a los oasis de neblina. Y en la zona central la ganancia se vería explicada principalmente por el desplazamiento de especies desde la parte norte de Chile hacia la parte sur, ¿ya? Donde el avance de la desertificación puede llevar a la aparición o el movimiento de especies que están más acostumbradas a condiciones mediterráneas hacia sectores que están al inicio ya del bosque templado para nosotros. Y esto viene de la mano con los modelos climáticos que se utilizan, que predicen un aumento que puede ir entre 0.2 hasta 2 grados Celsius, con una disminución general de las precipitaciones. En el caso de los modelos macroecológicos, muy pobres en la caracterización en el caso del norte de Chile. Por la escala, no necesariamente se puede distinguir de la mejor manera. Noten que acá salta de las 250 especies inicialmente estimadas a unas 750 especies, principalmente en las islas y canales del sur de Chile. Y todo este sector se ve casi sin diversidad, y eso es porque los valores se mueven hasta aproximadamente unas 150 especies a nivel del grano que estamos haciendo el modelo acá. Y por tanto, pareciera que acá existe una fuerte reducción en la diversidad, pero también hay que tener en cuenta acá la escala. De que hay una disminución, la hay, que hay cambios en el número de especies, los hay, pero también hay ganancia de especies, que lo podemos ver acá con el coeficiente de variación, con una alta reducción en buena parte de Chile, con ganancia nuevamente en la parte andina del norte de Chile, y con una pérdida y recambio de especies en la parte sur, ¿ya? Que se puede expresar también acá, ganancias de especies, ganancias específicas en algunos sectores, pero eminentemente reducción de la diversidad. Entonces el escenario no es súper favorable, ¿ya? Así que queda básicamente tratar de analizarlo rápidamente antes de que en el corto plazo se produzcan estas modificaciones mayores. Por supuesto hay que tener presente que todos estos escenarios son hipotéticos, estas modelaciones son hipotéticas y están basadas en un set restringido inicialmente de datos y un set restringido de variables, ¿ya? Eso, no sé si hay preguntas, ¿ya? Si de repente podemos hacer eso. ¿Dejo de compartir la pantalla? No, puedes dejarla. Vamos a pasar a leer las preguntas ahora. Muchas gracias, Reinaldo, por la presentación. Sí, muchas gracias. Así que ella se las voy leyendo. Dale. Ya, mira, tenemos una pregunta de Valentina Esperanza que nos
Consulta qué característica propia de los líquenes hace que sean bioindicadores. Lo que pasa es que se utiliza, sí, es una pregunta bien habitual en relación con los líquenes, es que se le denomina como bioindicadores porque, a diferencia de las plantas, como organismos perennes, no tienen estrategias de excreción, ¿ya? No pueden eliminar, por ejemplo, si tienen metales pesados, no los pueden eliminar de su cuerpo porque la fuente de agua principal es la caída de microgotas que están en el ambiente. Entonces, si esa microgota hay una partícula de metal pesado, qué sé yo, algún plomo que asocia a esa gota de agua, va a precipitar y se va a acumular, ¿ya? Y por tanto, eventualmente, algunos individuos van a morir, ¿ya? Porque se van a envenenar, en tanto que otros individuos puede que tengan resistencia, ¿ya? Entonces, se utilizan harto porque tienden a ser buenos indicadores indirectos de esta contaminación cuando nosotros analizamos la presencia proporcional superior de especies que son resistentes versus especies que son sensibles, ¿no? Esto se usa harto en Europa, pero más comúnmente en ambientes templados. Pero, como digo, esto es una medida indirecta, ¿ya? O sea, es mucho más fácil ir y medir la cantidad de metales pesados en el aire muchas veces. Y otras estrategias metodológicas que se utilizan harto es analizar el contenido de metales pesados, por ejemplo, del líquido, ¿ya? Como en su estrategia como de bioacumulador. Súper. Mira, tenemos también una pregunta de Pablo Farías, ¿Ya? que comenta: hay líquenes de distintas especies que presentan afinidad debido a sus componentes micobiónticos o fotobiónticos, lo cual les permitiría cierto grado de fusión. Esto es en modo de pregunta. Lo leí. Ya. Sí, los determinantes de por qué un grupo de hongos seleccionan un grupo de algas, normalmente uno lo debería analizar especie específico, ¿ya? Pero en general existen ciertos linajes de algas que son más ampliamente utilizados. Por ejemplo, el género Trebuchia de microalgas, son un conjunto de algas unicelulares, son una de las más comunes que podemos encontrar asociados a líquenes. Y lo mismo ciertos grupos de cianobacterias, ¿ya? Hay algunas especies de líquenes que pueden tener una amplitud de partner o de socios con los cuales pueden interactuar más reducido, y que eso normalmente es una buena señal de eventos de coevolución. Súper. Camila del Pilar Zamorano nos pregunta: Reinaldo, suponiendo que hay especies de líquenes que puedan estar clasificados en categoría de conservación vulnerables, ¿cómo se puede hacer conservación o protección de estos mismos? Chuta, eso es una súper buena pregunta. El primer paso, ¿ya? Y que, por ejemplo, es una de las cosas incluso que hasta la UICN sugiere, ¿ya? Que son los que definen básicamente lo que vamos a considerar como aquello que sea vulnerable, alguna de estas categorías de conservación. Es que el primer paso es desarrollar conocimiento, y eso tiene que ser conocimiento basado en procesos científicos serios. Entonces, el primer paso a la conservación es analizar, como por ejemplo, cuál es la diversidad genética que puede presentar las distintas poblaciones de esa especie, ¿ya? Cómo se produce o qué información podemos tener sobre el flujo génico de ese conjunto. Y después de eso, yo creo que se puede empezar a trabajar ya en medidas prácticas, ¿ya? Porque se puede analizar posterior a eso, cuando ya tenemos una noción, ok, tenemos varias poblaciones que son genéticamente disímiles, que tienen harto individuos y que por tanto podemos estar seguros que si utilizamos algunos de ellos para hacer algún tipo de ejercicio, de, por ejemplo, de recolocar en otros lugares, no se va a morir toda esa población. Ahí recién podemos tomar, claro, ese tipo de acciones más prácticas, por ejemplo. Pero no hay una respuesta sencilla porque básicamente esa información no la tenemos. Ya hay como 2 o 3 especies de líquenes que yo conozco bien su genética, ¿ya? Porque acá ya estamos hablando de la genética de ellos, en Chile, de los cuales tenemos suficiente información para decir, mira, en realidad si
en este camino costero remueven estas rocas de este lugar, no debería haber un impacto para la especie en general, ¿ya? Pero en la gran mayoría de los casos no existe esa información. Así que no hay una respuesta fácil, más que en el caso, por ejemplo, los estudios de líneas base o de impacto ambiental, es decirle al que vaya a construir lo que sea que vaya a construir que tiene que invertir en protección. Y eso va a ser financiar investigación para esa especie en particular. Una tarea compleja. Sí. No hay un paso fácil, más considerando que, por ejemplo, en Chile, cuando se generan las categorías de conservación para cualquier especie, lo que viene asociado a la ley es que se tiene que generar un plan de manejo nacional, ¿ya? Para todas las especies que están clasificadas. Y eso no existe para ninguna. Entonces, no se cumple en ese aspecto desde una vía administrativa lo que dice la ley, y por tanto, uno podría argumentar por ese lado que porque es una buena idea que financien ese tipo de investigación desde una perspectiva privada. Sí, yo lo pienso, por ejemplo, extrapolándolo a las plantas, que ya es complejo protegerlas. Encuentro que debe ser mucho más difícil aplicarlo a los líquenes. Sí, yo no conozco estrategias de conservación que no impliquen hacer conservación sinérgica, que implique, por ejemplo, proteger un ambiente. Sí, mira, tenemos otra pregunta de Pablo Guerrero, que nos consulta si existen musgos que establezcan algún tipo de simbiosis con hongos, algo análogo a los líquenes. O sea, mira, básicamente el 100% de las plantas terrestres están asociadas a hongos, ¿ya? El tema es que la estrategia liquenizada es un tipo de asociación, ¿ya? Donde acá nosotros tenemos la formación como de un holobionte, de un cuerpo que es distinto a simplemente la sumatoria de las partes, ¿ya? Una suerte como de propiedades emergentes. Pero si, por ejemplo, tú tomas un filidio de cualquier briófita y lo pones en un medio de cultivo para hongos, vas a encontrar hongos, ¿ya? Y esos hongos o crecen sobre la superficie de las plantas o crecen de manera interna, ¿ya? Y tienen participación en la sobrevivencia, ya sean estrategias de ectomicorriza, endomicorriza, hongos epífitos, hongos endófitos, como tú quieras. Pero que lleguen a formar organismos con propiedades emergentes, como en el caso de los líquenes, no. Ya, mira. ¿Sí? Nos están soplando por interno algunas preguntas que han ido quedando en los últimos segundos, que de repente no se actualizan muy bien. No sé si tienen más preguntas, a mí me las pasaron. Por si... No, sí. ¿Sí? Tengo más preguntas, sí. Sí, las tengo fijadas las que han ido surgiendo ahora, pero vamos a seguir con las que preguntaron durante la charla. Mira, Pablo Farías Jofré pregunta, ¿crees que ante la especialización de investigaciones ecológicas, la falta de investigación y por lo tanto de información en ecología básica, tanto de líquenes como de otras especies, la ciencia ciudadana sea una oportunidad importante de superar esta brecha? Sí, pero la ciencia ciudadana tiene límites, ¿ya? Si, por ejemplo, lo que sugiere es como ciencia ciudadana como en la toma de datos, se vuelve difícil de aplicar. ¿Y eso por qué? Porque los líquenes no se pueden identificar macroscópicamente, ¿ya? Quizá hay algunas especies que son lo suficientemente llamativas y pintorescas que se puedan identificar, pero si a ustedes mandan una fotografía, por ejemplo, a iNaturalis, o si mandan una fotografía por Facebook, yo funciono como el moderador de la página de Facebook de Líquenes de Chile. Y es súper común que suba gente fotografías porque, claro, quiere saber de qué se trata. Y muchas veces yo digo, ok, mira, sabes que con seguridad este es el género. Pero más allá de eso, es súper difícil porque requiere conocimiento específico de las especies que no está agregado en un cuerpo como un libro, en el caso de Chile. Y hay muchos géneros incluso, cuya morfología externa es idéntica.
Y por tanto, es súper fácil, si por ejemplo utilizamos herramientas de tomas de datos como iNaturalist, que uno va con el teléfono, saca una foto, la puede cargar, es súper fácil equivocar registros. ¿Ya? Que es distinto, por ejemplo, a aplicar iNaturalist, por ejemplo, para fotografías de aves o para fotografías de ciertas plantas en ciertos lugares particulares. En este caso es súper difícil, súper difícil. Yo no conozco ejemplos de estudios con ciencia ciudadana donde se tomen datos aleatorios que realmente cubran claramente la distribución, por ejemplo, de una especie. Las estrategias, por ejemplo, de bioindicación que se realizan en Europa están súper normalizadas y que incluso hay algunos libritos chiquititos como este que presentan pequeñas indicaciones de las especies que son más habituales, pero básicamente lo que muestra son las especies que se quieren recuperar porque son las especies que saben que son más sensibles y aquellas especies que son más resistentes. ¿Ya? Entonces está mucho más especificado y como la estrategia también está especificada a ciertos árboles de ciertas especies, está mucho más reducido también como el espectro de lo que se puede hacer. Y al final todo eso deriva en que uno puede acumular un montón de información ecológica, pero sin conocer las especies en realidad es inútil. Y el conflicto principal que tenemos para este grupo, como para todos los grupos de organismos en Chile donde necesitamos darle un nombre, es que no tenemos especialistas en esos grupos. Y eso es porque simplemente esa gente se muere de hambre. Yo he tenido la suerte de dedicarme a la enología y poder pagar las cuentas viviendo de mirar líquenes, pero ese no es un escenario que se le da a toda la gente que se desarrolla con cualquier grupo. Ya no estoy hablando solamente de líquenes, estoy hablando, ahora hay un boom de la micología, lo que es súper bueno, pero muy poca gente tiene una posición permanente en alguna universidad o en algún centro de investigación que les permita dedicarse efectivamente a estudiar. ¿Ya? Entonces, eso es, lo vuelve difícil la aplicación de estrategias como de ese estilo de ciencia ciudadana. Yo creo que eventualmente se puede desarrollar, pero hay que llegar a un punto más acabado de la información. Reinaldo, ¿crees que nos puedas dejar el título del libro? Por si a alguno le interesa. Mira, es que es un libro en alemán, así que no, no sé qué tan útil les va a resultar. Sí. No mucho. Mira, tenemos otra consulta de Toño Olmedo que pregunta: ¿qué se sabe en cuanto a la conservación y protección de líquenes en Chile? ¿Vamos avanzando? Santesonia, Perdón, se me cayó se me desconectó y escuché hasta la protección y conservación de líquenes en Chile y si vamos avanzando. Y pone el ejemplo de una especie que es Santesonia cervicornis, conocida como cuernos del desierto, que existe casi una única población en el extremo norte de Chile. Se encuentra en peligro crítico. ¿Se sabe si han aumentado sus poblaciones en los últimos años? Te puedo hablar súper específico de esa especie porque fuimos nosotros con un par de colegas de Estados Unidos, Daniel Stanton y Peter Nelson, quienes la propusimos. ¿Ya? Esta es una especie que es endémica del desierto de Atacama, conocida y descrita originalmente de Morro Moreno, y la persona que lo describió años después fue al mismo sitio y ya no la encontró. Y nosotros conocemos una única población en un sitio prioritario que está a cargo de la Universidad Católica en el norte. Sabemos que hay una reducción, o sea que no hay una modificación realmente en el número de especies, de individuos. Esa población se ha mantenido más o menos bien, a pesar de que está en una zona de relativamente fácil acceso costero. Así que al final estamos apelando a una protección pasiva en ese caso, porque no hay mucho que podamos hacer más allá de tratar de tomar algunos individuos de ahí y llevarlo a otro lado. Más aún considerando que la diversidad genética de esa población es más bien reducida, ¿ya? Y esto es porque es una especie que no se le conocen estrategias de reproducción sexual, entonces aparentemente se reproduce solo por fragmentación. Entonces el número de haplotipos, que es el número de variantes genéticas que pueda tener esa población, es súper reducido, ¿ya? Y nuestras estimaciones hablan de que es una especie que apareció hace unos 2 millones de años, así que es una especie súper nueva, y que probablemente están en desaparición.
¿ya? Pero hasta ahora, de toda la información que poseemos de esa especie, se conoce solo de una localidad. Ahora, tengo varios colegas que trabajan en la zona costera del norte de Iquique, particularmente Raquel Pinto, que ahora sacó un libro súper bonito de la flora del norte de Chile, de las zonas costeras del norte de Chile. Así que se los quiero mostrar para hacerles propaganda, porque en realidad está súper bonito. Debe estar por acá. Cosas. Pero ella me ha comentado de varias otras localidades en esta parte del norte de Chile, la flora de Tarapacá. Me ha comentado de varios sitios que potencialmente podrían tener presencia de esta especie también. ¿Ya? Y aprovecho también estoy haciéndole propaganda a la Raquel. Quiero hacerle propaganda también a este. Pero sí, no, es una especie bien curiosa, es una especie que, a menos que encontremos otra población, lo ideal sería simplemente dejarla allí, ¿ya? Y que por lo menos está en un sitio que está relativamente protegido y que está en concesión. No es la única especie del género, hay otras especies que están descritas para el sur de Perú, pero que esas especies no están en Chile, curiosamente, sino que están en la parte ya un poquito más tropical de la costa de Perú, y también está en Namibia, en el desierto de Namibia, en la costa. Así que tiene una distribución bien, bien especial. Y en relación como a si vamos avanzando o no en la protección de líquenes, ¿tú qué crees? Mira, yo para todos los procesos de clasificación de especies estoy tirando nuevas especies. Recientemente tuvimos financiamiento incluso directamente del Ministerio del Medio Ambiente por motivación de ellos. Ya ellos hicieron un concurso, una licitación. Nosotros participamos con Pablo Sandoval, un colega micólogo, para actualizar un trabajo que ya se había hecho en el año 98. ¿Ya? Entonces ese fue un esfuerzo desde el Ministerio del Medio Ambiente para tratar de actualizar eso, porque era la única herramienta que se estaba utilizando para evaluar el impacto de proyectos en este componente ambiental. Pero más allá de eso, como de acciones precisas que se hayan tomado para favorecer la conservación de líquenes, no. Y yo los consideraría un poco nimios, ¿ya? Porque en realidad lo único que conservaría bien la diversidad de líquenes y la diversidad de cualquier otro organismo es la preservación de los hábitats naturales, ¿ya? Los líquenes son súper sensibles y están súper adaptados a las condiciones microclimáticas en las cuales se presentan. E incluso ejercicios que nosotros hemos hecho de mover líquenes desde una roca a la roca al lado, el cambio de orientación, por ejemplo, genera un cambio en la capacidad de captura de agua, de retención de agua, la hidrofobicidad, y eso nos muestra que en realidad están súper adaptados a la condición particular donde se desarrollan, ¿ya? Las tasas de crecimiento que tienen los líquenes también son súper reducidas en general, más en condiciones más o menos extremas, como por ejemplo en la costa del norte de Chile. Y por tanto, una adaptación que ha tomado décadas para un individuo, moverla de un momento a otro va a afectar su desempeño. Entonces, al final deriva eminentemente, yo creo, en la conservación de los hábitats. Y mira, acá Tania Mora también nos pregunta cómo se llamaba el artículo donde salía la figura del gradiente latitudinal en relación a la riqueza de especies. ¿La que hice yo? Sí, había una figura. No, Sí, eso no está publicado todavía. Un spoiler. Sí, no, eso es eminentemente trabajo de pandemia, ¿ya? Como no puedo ir a la universidad, puro trabajo de computador. Y ahí aprovechar también de agradecer a colegas de la Universidad de Duke que me han dado acceso a sus servidores, ¿ya? Porque ahí es donde estamos corriendo buena parte de todo análisis. Pero sí, no está publicado. Súper. Hans Morales nos pregunta cómo afectan a los líquenes fenómenos como incendios, sequía y destrucción de hábitat. Mira, no hay información específica publicada para Chile, pero hace 2 años participé
colaborando con una estudiante de la Universidad de Chile que estaba trabajando precisamente en un proyecto donde se evaluaba el impacto de los incendios. Y era acá en la zona central. Y uno de los resultados interesantes es que, por supuesto, cuando nosotros teníamos combustión de un tronco, teníamos pérdida completa de la biota epífita, pero muchos de los líquenes saxícolas lograban resistir los eventos de incendio. ¿Ya? No tengo una explicación de por qué, pero probablemente puede ser que estos eventos de incendio se mueven rápido en el suelo. ¿Ya? Y por tanto alcanzan altas temperaturas, hay daño, se queman, pero no se queman completamente con el movimiento del fuego súper rápido y pueden resistir y redesarrollarse posteriormente. Pero claro, o sea, todo lo que es epífito tiende a desaparecer. Ahora, tampoco, esto es como de experiencia de terreno, no está soportado por información publicada, pero yo he visto que en Chile la tasa o como la velocidad en la que se recolonizan árboles es mucho mayor de lo que pasa en las rocas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pensando fuertemente como en los incendios recientes en la región del Maule, es probable que si hay una reforestación rápida, ya, y estamos hablando, por supuesto, de una reforestación con árboles que llegan al mismo tamaño que un mínimo de 10 años, la colonización por líquenes también debería ser rápida. ¿Ya? Quizás no la misma riqueza de especies, pero sí probablemente las especies que son mejores colonizadoras deberían llegar rápidamente. Carla, Ya, mira, sí, dime. por la hora podríamos seleccionar unas 2 o 3 preguntas más para no usar tanto del tiempo de Reinaldo. Sí, mira, a mí me quedaba la última de las que anoté antes de que terminara la presentación. Y de ahí, si quieres, tú elige una. Ya, súper. Ya. Mira, Botánica Central nos consultó. ¿Algún efecto visible de la sequía en Chile mediterráneo sobre los líquenes? Hemos visto pérdida de bosque esclerófilo con muerte masiva de árboles. Sí, bueno, esa es una de las preguntas que motivaba el ejercicio de modelación en el que estoy metido ahora. Y lo que si se ingresan al modelo en vez de variables bioclimáticas, como por ejemplo cambio de uso de suelo en el último tiempo, ejercicios muy preliminares muestran, claro, un desplazamiento de esta diversidad y una concentración de la riqueza en lo que podemos denominar como islas. ¿Ya? Y islas importantes son, por ejemplo, los cerros de la cordillera de la costa, acá en la cercanía de Santiago, y uno de los más relevantes, así como de la información que manejo ahora, en lo que hemos trabajado y lo que hemos tenido la colaboración de la gente local, ha sido en el cordón cantillano. Ahí hay si bien ha sido un área fuertemente intervenida en largo tiempo, el daño que se ha generado se ha compensado en cierta medida con el aislamiento que ha tenido con la aparición de la reserva privada. ¿Ya? Entonces, hace un tiempo atrás, ellos nos invitaron a participar en una investigación ahí. Tenemos resultados súper interesantes sobre la alta diversidad de especies que hay en ese sector. Es una de las partes donde tenemos mejor conocimiento de la diversidad de toda la región metropolitana. Y eso se contrasta fuertemente con zonas que están urbanizadas o semi-urbanizadas que son de carácter agrícola. Entonces, claro, el cambio de uso de suelo, como a cualquier otro grupo de organismos, le afecta fuertemente. Súper. Muchas gracias, Reinaldo, por responder todas las consultas. Yo no me había dado cuenta a la hora. Sí, no, yo por supuesto podría seguir, pero claro, me imagino que todos los que están oyendo igual, ya como que también quieren ir a acostarse, me imagino. Bueno, vamos a dejar la charla hasta acá entonces. Lamentamos las preguntas que quedaron pendientes que no tuvimos oportunidad de darle respuesta. Probablemente quedarán pendientes por alguna próxima ocasión. Bueno, y vamos a agradecer nuevamente a Reinaldo por la tremenda presentación que nos dio hoy. Hubieron muchos comentarios que nos hubiese gustado podido leer, pero todos hacían relación a la excelente charla y lo completa que fue. Así que nos sumamos también a esos comentarios. Y los dejamos invitados para la charla que vamos a tener el día de mañana,